coronarios que me generan isquemia. Tiene diferentes causas, pero la más frecuente es la ruptura de un ateroma. ¿Y cómo se forma este ateroma en el vaso sanguíneo? Las LDL que normalmente circulan en la sangre van hacia la íntima del vaso sanguíneo. ¿Y por qué? Porque va a haber una disfunción endotelial y esta disfunción endotelial se genera porque el paciente de por sí es predisponente ya que presenta, ya que consume tabaco, presenta diabetes, tiene hipertensión arterial o de por sí tiene el colesterol elevado en sangre. Y como ya hay una lesión endotelial, el LDL pasa a la íntima del vaso sanguíneo y en esta íntima pues ya no está en contacto con el flujo sanguíneo, o sea, con las vitaminas antioxidantes naturales del cuerpo, como es la vitamina A, la D, la E y la K. Al no estar en contacto con estos antioxidantes, se queda en la íntima sin oxidarse y genera tipo una respuesta inflamatoria local. Esta respuesta inflamatoria local genera la infiltración de monocitos, porque este se une a través de una proteína BCAM al monocito y a través de esto genera la diapéresis, transformándose en macrófago y el macrófago hace la fagocitosis, ¿no? Consume a estos LDL que no se pueden oxidar, pero el macrófago presenta lisosomas que no pueden lamentablemente degradar a este LDL que está en la íntima. Entonces se va acumulando los macrófagos con los LDL que no se pueden oxidar, finalmente generando las células espumosas. Estas células espumosas se van a ir, van a estar causando una apoptosis y esto me va a generar la migración y proliferación de fibroblastos y células musculares lisas vasculares. Entonces, de acuerdo a la placa, al grosor de la placa de estos fibroblastos, se va a generar una placa vulnerable o no vulnerable. Por esto es que se divide, ¿no?, en una angina estable o inestable. La placa inestable es cuando hay una obstrucción, pero aún hay flujo sanguíneo. Es la que presenta una placa fibrosa gruesa, a diferencia de la angina inestable, el cual presenta una placa fibrosa delgada. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el dolor de angina estable se desencadena en el esfuerzo? Porque en el corazón aumenta la demanda ventricular y el flujo sanguíneo no compensa esto por esta obstrucción que hay. Y es por eso que en la angina estable el dolor suele calmarse en el reposo con las nitroglicerinas que me generan una vasodilatación. A diferencia del inestable, que cuando se rompe, pues me genera una trombosis que me ocluyen absolutamente toda la pared del vaso. Entendiendo sobre la fisiopatología, vamos a entrar ahora sobre los factores de riesgo cardiovasculares que me predisponen a la formación de estos ateromas. Tenemos los factores de riesgo no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables tenemos un paciente varón menor de 45 años o una mujer posmenopáusica que presenten antecedentes de cardiopatía isquémica precoz. Estos factores no le podemos modificar. Y dentro de los modificables tenemos los que ya están establecidos, como que me predisponen a esta formación de ateromas, y los no establecidos. Dentro de los establecidos, yo me aprendí con las 6 T's, que debemos recordarlo. Es el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, colesterol elevado en sangre, la obesidad central y el sedentarismo. Son estos 6 factores que me predisponen a este tipo de enfermedades, ¿no? Como es la formación del ateroma. Y los objetivos, pues, es restablecer estos factores de riesgo, como es si el paciente consume tabaco, él debe estar sin exposición al tabaco en cualquiera de sus formas. También modificar la dieta que es rica en grasas saturadas, se debe centrar en productos integrales, como verduras, frutas y pescado. La actividad física mínima por semana debe ser de 150 minutos. El peso debe mantenerse dentro del índice de masa corporal de 20 a 25, con un perímetro de cintura en varones menor a 94 centímetros y en mujeres menor a 80 centímetros. La presión arterial debe estar debajo de 140 a 90 milímetros de mercurio. Y los lípidos en general deben estar menos a 70 miligramos por decilitro. La cardiopatía coronaria involucra a la angina estable y al síndrome coronario agudo. Pero ¿cuándo nosotros vamos a hablar de infarto? De infarto nosotros hablamos cuando hay una elevación de enzimas de daño miocárdico, como son las troponinas.
Y aquí presentamos la angina inestable, en el cual no presenta las características, pero incluso puede tener el EKG, pero no presenta las troponinas positivas. Y vamos a hablar acerca de cada tipo. Es la angina estable, hablamos del dolor anginoso típico, el cual debe cumplir 3 características, necesariamente, sí o sí deben estar las 3. Un malestar torácico retroesternal de naturaleza y duración típicas, generalmente son menor a 10 minutos. Es un dolor retroesternal tipo opresivo, irradiado a miembro superior, como el brazo izquierdo y la mandíbula. Es importante esto que es provocado por el esfuerzo o el estrés emocional y se alivia en unos minutos con reposo o con nitroglicerina. Esto aquí es donde hablamos de un dolor anginoso típico. Es atípico cuando solo se cumplen 2 de estas características mencionadas y decimos que es un dolor no anginoso cuando no se cumple ninguna de estas características. Por otro lado, la angina inestable, aquel que presenta una placa vulnerable y generalmente me genera trombos, es un dolor anginoso prolongado que es mayor a 20 minutos, que se da en reposo, a diferencia del estable que se daba en el esfuerzo físico emocional. Tenemos la angina de nueva aparición o de reciente comienzo, que es menor a 3 meses, que se da en la clase 2 y 3 de la angina inestable. La desestabilización reciente de una angina previamente estable, que esta es la de angina increscendo o angina progresiva, y la angina postinfarto. Tenemos esta clasificación de la gravedad de la angina. Esta clasificación es tanto para angina estable o inestable, que clasifica pues la gravedad. Clasificación está en la Sociedad Cardiovascular de Canadian. Tenemos de clase 1 hasta la clase 4, siendo la clase 1 en el cual la angina solo aparece cuando el paciente o la persona realiza un ejercicio extenuante, rápido y prolongado. En la clase 2 hay una ligera limitación a la actividad física habitual y en la clase 3 pues hay una marcada limitación de la actividad física habitual. Y en la clase 4 simplemente esta angina se presenta en reposo. Y hablamos del infarto agudo de miocardio según la cuarta definición de cuando hay un aumento o caída de las troponinas, acompañado de la sintomatología típica como es el dolor torácico, también en los cambios en electrocardiograma que nos hagan pensar en algún tipo de isquemia como es la alteración en el segmento ST, también desarrollo de las Q patológicas, y en el ecocardiograma que nos den una imagen sugestiva a isquemia como una disminución de la fuerza ventricular, hipoquinesia o discinesia. También la identificación de un trombo en la coronaria a través de la angiografía intracoronaria. Tenemos 5 tipos del infarto agudo de miocardio. El tipo 1 es cuando hay una inestabilidad de la placa, es la ruptura de un ateroma. El tipo 2 es cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, por ejemplo, en los casos de hipoxia o anemia. En el tipo 3, que hay una muerte súbita. En el tipo 4, que es relacionado al tipo de revascularización que está del paciente, como una angioplastía. El tipo 5 es relacionado a cirugía cardíaca, como un bypass coronario. La presentación clínica, pues, es un dolor retroesternal opresivo que se irradia la mandíbula y miembros superiores. Los equivalentes anginosos es muy importante que recordemos, ya que en ciertos pacientes solo vendrán con disnea o síncope, como es en el caso de los ancianos. Estos no presentan un dolor torácico típico. Los equivalentes anginosos nos tratan de decir qué es secundariamente qué me está desarrollando esa isquemia. Entonces, esto lo debemos de sospechar en ancianos, mujeres, en pacientes diabéticos, en pacientes que presenten una enfermedad renal crónica o aquellos que presenten demencia, los secundarios a una revascularización y aquellos pacientes que presenten epigastralgia. Porque muchas veces cuando hay infarto en la cara inferior del corazón, el dolor no es netamente en el precordio, sino es más abajo a nivel del epigastrio. El diagnóstico del infarto agudo de miocardio, como ya se los mencioné, se va a dar a través de las troponinas, también del EKG y también de la clínica del paciente.
El marcador más específico es la troponina, ya que tiene un inicio de las 3 a las 12 horas, un pico de las 18 y 24 horas y dura más allá de 10 días, de 7 a 14 días de su duración. La mioglobina es la menos sensible y la CKMB me ayuda a ver reinfartos, ya que su duración es de 36 a 48 horas. Entonces, a las 48 horas esta va a estar disminuida, pero si nuevamente se eleva es porque el paciente está presentando un reinfarto. Dentro del EKG, nosotros nos centramos pues en el ST, podemos ver una depresión o infradesnivel del ST o una depresión del ST. El infradesnivel nos va a indicar una isquemia subendocárdica, o sea, no toda la pared está dañada. Y en cambio, cuando hay una elevación del ST, hay una isquemia de toda la pared y esta se denomina como una isquemia transmural. De acuerdo a estos cambios electrocardiográficos, se le va a dar un manejo diferente al paciente. Pero no solo se basta con una elevación del ST, sino tenemos que preguntarnos si es significativo o no, tenemos que ver el EKG. Si es mayor a 0.1 milivoltio en todas las derivaciones o mayor a 1 milímetro en todas las derivaciones. Pero tenemos que ver que en B2 y B3 no se cumple esto, ya que en hombres menor a 40 años nos dice que debe haber una elevación mayor al 0.25 milivoltios o 2.5 milímetros y mayor a 40 años mayor a 0.2 milivoltios o 2 milímetros. Esta debe ser la elevación en estas derivaciones. En mujeres igual debe ser de mayor a 0.15 milivoltios. Y la depresión del ST significativo hablamos cuando hay una depresión mayor a 0.05 milivoltios o 0.5 milímetros. El EKG nos sirve también para ver qué cara pues el corazón está siendo infartada y una vez nosotros viendo la cara podemos decir qué arteria es la que se está ocluyendo. La D1 y ABL que representan la cara lateral alta, B5 y B6 la lateral baja, B3, B4 la cara anterior, B1 y B2 la cara septal y finalmente la cara inferior que me da la D2, D4 y D2, D3 y ABF. Y acá, de acuerdo a las caras que se está mostrando en el EKG, podemos pensar en qué arteria se está ocluyendo. En el corazón tenemos dos arterias grandes, ¿no? Que me van a irrigar, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda me da dos ramas importantes, que es la circunfleja y la descendente anterior. La circunfleja me va a irrigar a la lateral alta y la lateral baja, pero también me irriga un 30% de la cara inferior. La descendente anterior me irriga la cara septal y la cara anterior, o sea, me irriga de la B1 a la B4. Y la arteria coronaria derecha, que me da la rama de la descendente posterior, y esta me irriga el 70% de la cara inferior y parte de la cara posterior. También cuando presentamos un infarto pasado, podemos ver las ondas Q patológicas, y decimos que es patológica cuando hay una elevación de mayor a 1 milímetro o en la duración es mayor a 1 milímetro. Se puede presentar en B1 y B3, pero lo más característico y lo que siempre preguntan cuando hablamos de una Q patológica es cuando hay un aumento del 25% de la amplitud del QRS. También es importante hablar acerca del infarto del ST posterior. Esta la sospechamos cuando vemos una depresión aislada en las derivaciones B1 y B3. Si hay una depresión aislada a este nivel es porque en la cara posterior hay un supradesnivel del ST, porque al mostrarnos la imagen en espejo, la muestra como si fuera un infradesnivel del ST. Una vez que sospechemos esto, vamos a pedir las derivaciones posteriores, es decir, B7, B8 y B9. Y en esto podemos ver una elevación del ST mayor a 0.05 milivoltios. Ahora netamente ya entrando al manejo del infarto de miocardio con elevación de ST, tenemos el manejo agudo que netamente se centra en el tratamiento antiisquémico o antitrombótico.
Para esto utilizamos los beta bloqueadores, los cuales son los que me disminuyen la mortalidad en un infarto, y utilizamos el succinato de metoprolol bioral de 12.5 a 25 miligramos. En caso de contraindicación en insuficiencia cardíaca congestiva agudizada o que el paciente esté hipotenso o en bloqueo AB de alto grado, siendo el bloqueo AB de alto grado los de MOVIX tipo 2 y el de grado 3. También utilizamos un bloqueador del receptor del ADP. Puede ser clopidogrel, ticagrelol o prasugrel. El clopidogrel en dosis de carga de 600 miligramos y la dosis de mantenimiento va a ser de 75 miligramos por día. El ticagrelol, una dosis de carga de 180 miligramos y la de mantenimiento de 90 miligramos por día. Y el prasugrel de 60 miligramos de carga y 10 miligramos por día de mantenimiento. Las estatinas son muy importantes utilizarlas, pero no tanto para que me bajen el LDL en sangre, sino más para la estabilización de la placa. Y lo usamos en dosis de 40 miligramos u 80 miligramos. Por otro lado, morfina y oxígeno es de acuerdo a cómo está el paciente. Si presenta mucho dolor, pues se le va a dar morfina. Y el oxígeno si presenta una saturación menor al 80% o una presión arterial de oxígeno menor a 60. El nitrato se lo da en 3 dosis y la aspirina en 300 miligramos de carga y 100 miligramos al día. Este es el tratamiento antiisquémico. Como presenta un ST elevado y todo se está obstruyendo, vamos a hacer el manejo de angioplastía o trombólisis, pero lo que se recomienda es la angioplastía, pero muchas veces no se puede realizar al tiempo y es por eso que se procede a realizar la trombólisis o la llamada fibrinólisis. Entonces, aquí tenemos el reloj de la estrategia que es de la guía europea. En el electrocardiograma, cuando nosotros apreciamos que hay una elevación del ST, y siempre es significativo cuando esta elevación es en derivaciones contiguas. Es decir, si hay un supradesnivel en B1, tiene que haber en B2, en B3, si hay en B3 tiene que haber en B4 y siempre debe ser contiguo, no en una sola derivación. Esto nos hace pensar mayor en la existencia de un infarto agudo de miocardio. Entonces tenemos la elevación del EKG más los síntomas del paciente, pero no tenemos la troponina, porque la troponina se va a elevar recién en las 4 a las 6 horas. Y por eso es que de frente ya hacemos el manejo como si fuera un infarto agudo de miocardio. En definición, sí tenemos que tener las troponinas positivas, ¿no? Pero dentro del manejo, una vez que tú tengas la clínica, más en el EKG que esté elevado el ST, tú ya empiezas el manejo de revascularización. Y nos preguntamos, ¿el tiempo hasta la intervención coronaria primaria es menor a 120 minutos o mayor a 120 minutos? O sea, si es menor a 2 horas o mayor a 2 horas. Entonces, si es menor a 2 horas, estamos en el centro donde se puede realizar esta estrategia, es la intervención primaria, en el cual acá ya al paciente se va a realizar la reperfusión. Pero si es mayor a 120 minutos, no se puede hacer esta terapia. Lo que se realiza es la fibrinólisis y esta fibrinólisis se recomienda realizarlo en los 10 primeros minutos. Se da un bolo fibrinolítico y luego se traslada a un centro para hacer la intervención coronaria. Y una vez dados los fibrinolíticos, vemos si se cumplen los criterios de reperfusión. Cuando decimos que el tratamiento, el tratamiento fibrinolítico se dio correctamente cuando hay una reducción del 50% de esta elevación del segmento ST. Si hay una reducción de este 50%, mandamos a hacer una angiografía para ver si el paciente necesita o no la revascularización, que puede ser dentro de las 24 a 48 horas. Pero si no se cumple, no se ha hecho una buena fibrinólisis, o sea, no hubo una reducción del 50%, rápidamente al paciente se procede a hacer una angioplastía de rescate. Acá tenemos también la misma imagen. Con el mismo contenido, pero para que entiendan mejor, aquí está el diagnóstico ya del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Si hay un centro con capacidad para realizar la ICP, es preferible menor en los 60 minutos y esta es la ICP primaria.
Pero si en el servicio de urgencias o centro sin capacidad para ICP primaria, no es posible, en los primeros 30 minutos se debe realizar una fibrinólisis. Y si hay una reducción del 50%, pues ya se realiza de 24 a 48 horas la angioplastía. Pero si no, se realiza una angioplastía de rescate. Entonces ya tenemos la terapia antiisquémica, la terapia de revascularización. Esto sigue después con la anticoagulación. Si al paciente se le hace una ICP, la anticoagulación se da durante el procedimiento. Se usa heparina no fraccionada como primera línea o como segunda línea la enoxaparina y la bivalirudina. Pero si al paciente se le realizó fibrinólisis, la anticoagulación va a ser por 8 días con heparina de bajo peso molecular como primera línea. Y si el tratamiento fue médico, o sea, no se pudo realizar la intervención coronaria ni tampoco la fibrinólisis, la anticoagulación se da de igual manera por 8 días como primera línea la heparina de bajo peso molecular y la segunda línea la heparina no fraccionada. Una vez realizada ya el manejo antiisquémico de revascularización y de anticoagulación, el paciente debe ser trasladado a UCI por 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros acá vamos a ir monitorizando al paciente, viendo los cambios electrocardiográficos y también los signos vitales. Una vez no hay alteración, se da de alta a las 72 horas y se pide siempre un ecocardiograma intrahospitalario. ¿Por qué se pide esto? Porque nosotros necesitamos ver si hay una disfunción ventricular o cómo está la FEBI. De acuerdo a esto, cómo salga, se le añade el tratamiento de YECAS o no se le añade. La prueba de esfuerzo, y también educamos al paciente, ¿no? Si consume tabaco, que no debe hacerlo, que realice ejercicio, que cambie de dieta. Y el manejo crónico al paciente que se le da es una antiagregación dual por 1 año, 6 meses si hay riesgo de sangrado y 3 años si hay riesgo de trombosis. También se le da aspirina de 100 miligramos al día. Y en caso de que haya falla cardíaca o disfunción ventricular, se le da un beta bloqueador. Las estatinas de alta intensidad se da de por vida y una terapia adyuvante si LDL es mayor a 70, porque el objetivo es que sea menor a 70, incluso menor a 50 miligramos por decilitro. Los tratamientos de por vida que va a recibir el paciente es la aspirina y las estatinas. Por otro lado, si en la ecocardiografía me salió que el paciente presente una falla cardíaca, una disfunción ventricular o que tuvo un infarto previo, se le va a añadir a todo este manejo crónico YECAS y la espironolactona, que es el antagonista de aldosterona, en pacientes con FEBI menor a 40% junto a falla cardíaca. Esto es muy importante recordar porque no es necesario como manejo crónico en caso de que el paciente no presente insuficiencia cardíaca o FEBI reducida. Bien, eso sería todo, chicos. Cualquier pregunta que puedan hacer o alguna pregunta que tengan, la pueden realizar ahora. Sí, sí, nos pregunta si la angina inestable no eleva marcadores. Sí, no, no las eleva y eso es lo que diferencia, ¿no? Porque al final presenta las mismas características clínicas de un infarto, pero el infarto es lo que me da troponinas positivas y la angina inestable no me da troponinas, pero sí me puede dar un ST elevado.